México, ¿cómo vamos? Katia Guzmán. Muy buenas tardes, Katia, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Cintia, Daniel, qué gusto saludarles. Muy interesante que se dieron a la tarea de conocer estos números. Dinos, Katia, ¿cómo está el porcentaje en nuestro país? Tengo entendido que lo hicieron a nivel país, ¿verdad? Sí, precisamente, bueno, estos datos que retomamos salen o los usamos precisamente por el plan antiinflacionario que se presenta hoy. Pero si quieres eso lo comentamos en un ratito. Perfecto. Nosotras lo que encontramos utilizando la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la NIG, de 2020, es que la política social de la administración federal actual se ha vuelto más regresiva. ¿Por qué digo que se ha vuelto más regresiva y qué quiero decir con regresiva? Regresivo quiere decir que no necesariamente está la política social alcanzando a los hogares que más lo necesitan, es decir, los hogares con ingresos más bajos. Utilizando esta información, estos datos, encontramos que solamente el 37% de los hogares más pobres, es decir, el decil 1 de ingresos, son beneficiarios de programas sociales. Esto es una disminución súper considerable en comparación, por ejemplo, con lo que se observó en 2018, en donde la política social para este decil de ingresos tenía un alcance del 56%. O sea, aquí se redujo casi 20 puntos porcentuales. Lo que observamos, de hecho, ¿no? Haciendo como el análisis de todos los deciles, es que el acceso en 2020 a la política social como que se va emparejando, ¿no? Entre los 10 deciles de ingresos, es decir, entre los hogares más pobres y entre los hogares más ricos. Porque esto no es necesariamente algo conveniente. Si pensamos, ¿no?, que los hogares con más ingresos, tanto laborales como corrientes, están teniendo en una medida similar o en una magnitud similar el acceso a la política social, pues entonces algo estamos haciendo verdaderamente mal, ¿no? Porque los hogares más ricos tendrán posibilidades o fuentes de ingresos distintas, complementarias a la política social, y los hogares más pobres no tanto. Entonces, este es como el primer descubrimiento, ¿no?, que realizamos con estos datos. Ok, es decir, habría que afinar ese detalle para ver que los programas sociales lleguen a quien más lo necesitan. Por supuesto que sí, y creo que es algo que en lo que cogía muchísimo esta administración. ¿Por qué lo digo? Los programas sociales o el programa social más icónico, más emblemático que tiene el gobierno actual a nivel federal es la pensión para personas adultas mayores. Así Y es. algo de lo que presumen mucho, ¿no? Tanto en el discurso público como en los informes de gobierno, es que este programa es universal. Otra vez, la universalidad no quiere decir que la política social sea eficiente o sea precisamente o que se rija por el principio de progresividad, que la progresividad es precisamente esta parte de redistribuir, ¿no? La redistribución lo que busca es emparejar el suelo entre las personas con menos ingresos y las personas con más ingresos. Entonces, cuando tú vuelves una política social universal, lo que haces es quitarle totalmente o casi totalmente precisamente ese principio de progresividad, y entonces tu política social se vuelve más regresiva. Porque esto importa sobre todo en el escenario actual, ¿no? Que estamos experimentando tasas de inflación y un alza de precios generalizados de 7.72%, fue el último dato mensual que estimamos. Bueno, porque son las personas con menores ingresos, los hogares con menores ingresos, quienes quedan más vulnerables precisamente a esta alza generalizada de precios. Y aquí creo que una parte importante, ¿no?, es, bueno, ¿cómo sí podemos financiar un programa mínimo para asegurar que las personas, por ejemplo, en extrema pobreza, puedan adquirir la canasta básica dado este escenario, y además sin deteriorar las finanzas públicas? Nosotras nos dimos precisamente a la tarea de buscar,
¿no? Con lupa el dinero público que sí existe. Revisamos el presupuesto modificado que presenta Hacienda en el informe trimestral del primer trimestre de 2022 y un paquete que asegura que los 10.8 millones de personas en condición de pobreza extrema en 2020 reciban una transferencia por el precio de la canasta básica, se podría financiar con la reasignación presupuestal del presupuesto adicional asignado a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Energía. Que adivinen, pues, qué es este presupuesto o para qué se va este presupuesto adicional. Para las obras. Primero, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que si bien es discutible, ¿no? Si el alcance y la derrama económica que este tipo de proyectos de obra pública y de infraestructura puedan tener, lo urgente es en realidad esto, ¿no? Como atender las necesidades de la población. De hecho, ese era el compromiso, ¿no? Para eso se les designó. ¿Perdón? Que de hecho ese era el compromiso, te digo, para eso se les había designado. Para tratar de acortar esa brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? Una distribución más equitativa del dinero de todos los mexicanos. Así es, lo que nosotros proponemos precisamente con esta reasignación presupuestal es no es una oposición a que continúen estos dos proyectos de infraestructura, ¿no? El Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Simplemente priorizar, ¿no? Y atender lo más urgente o la emergencia actual, que es esta situación de vulnerabilidad que se encuentran las personas en condición de pobreza extrema. Y bueno, sabemos que estos programas que si bien pues son importantes y yo creo que esto ha hecho que se apruebe con tal números o con tal nivel al presidente, sí pues no podemos quitarle que se crearon electoralmente o que son un tanto populares, ¿no? Para seguir conservándose en el poder, ¿no? Sí, a mí algo que me llama mucho la atención esto está probado, ¿no? Es decir, sí existen datos que prueban que la política social actual es regresiva. Una de las hipótesis precisamente que bien expones en cuanto al uso electoral de la política social es que esta se utiliza precisamente para beneficiar a las personas con menores ingresos y entonces asegurar, entre grandes comillas, el voto de estas personas o de las personas que componen estos hogares. A mí algo que me llama la atención precisamente es que no estamos viendo que la política social precisamente beneficie en mayor medida a las personas con menores ingresos, sino que otra vez es algo más universal, es un alcance, digamos, parejo entre deciles de ingresos, e incluso, ¿no? Hablando un poquito, no tanto como analista económica, sino más como politóloga, o haciendo un poquito de hipótesis, lanzando un par de hipótesis respecto al uso electoral de la política social, pues incluso a la administración actual le convendría revisar precisamente ese tipo de supuestos, ¿no? Si lo que quiero es usar la política social con fines electorales, el principio de progresividad tiene que estar presente. Sí, claro. Pues interesante, como siempre, todo lo que nos presentan. Katia, algo que se nos haya pasado preguntarte y que creas importante agregar. Yo creo que sí, ahorita, ¿no? Y otra vez, enfatizando en las condiciones actuales, que es esta alza generalizada de precios que estamos observando, sí, y que el plan antiinflación, honestamente, que se presenta hoy por la mañana, va a ser muy poco va a ser muy poco para contener esto. Creo que el objetivo fundamental de este programa mínimo para asegurar que las personas en pobreza extrema no queden tan vulnerables a la inflación es precisamente evitar el deterioro del poder adquisitivo de los hogares, ¿no? Que es algo de lo que no tiene en absoluto este plan antiinflacionario. Incluso podemos hablar otra vez, las medidas de subsidios a los combustibles es una medida altamente regresiva, es decir, las personas con mayor poder adquisitivo, las personas de ingresos más altos, se ven beneficiadas en una magnitud mucho más grande que las personas con ingresos bajos.
Muy bien, pues muy agradecidos como siempre con la coordinadora de datos en México, ¿cómo vamos? Katia Guzmán, por estar con nosotros esta tarde, donde pueden leer toda la información, todo lo que ustedes investigan, todos los datos que reúnen. Claro que sí, toda la información, esta publicación que comentamos y todos los análisis que realizamos se encuentran en nuestra página de internet, que es mexicocomovamos.mx, y en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, estamos como México Como Vamos. Muy bien, un fuerte abrazo y gracias por la colaboración.